Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy María Aurora Garza Reina de Constelaciones Cuánticas y puntual, como todas estas semanas, aquí estoy contigo para escucharnos con amor. Estamos cumpliendo ya 8 semanas en esta y bueno, ha sido un viaje maravilloso en el cual pues me has acompañado. Te quiero agradecer desde el corazón que estés aquí. Hola Leti, excelente tarde también para ti. Y bueno, quiero agradecerte que estés aquí, que hayas estado aquí todos estos días. Hoy tenemos un tema, hoy vamos a hablar de filosofía. Y hola Pati, gracias. Hoy vamos a hablar de filosofía. ¿Pero por qué de filosofía? ¡Qué aburrido! Hola, Yoli. ¿Por qué? ¿Por qué nos vas a hablar, María Aurora, de filosofía? ¿Por qué ese tema? Eso estuvo muy aburrido cuando lo estudié en la prepa o cuando lo estudié en la carrera. No me hables de filosofía. Hoy vamos a hablar de filosofía porque te vas a dar cuenta cómo la filosofía está tan presente. Y más ahora en estos momentos que estamos viviendo. Hola Cristal. Seguro recuerdas la frase de Sócrates que dijo: yo solo sé que no sé nada. Frase muy famosa. Hola Paloma. Que hemos oído muchas veces y que quien la dijo fue Sócrates, aunque quien la dio a conocer fue Platón. Hola Elsa. En aquellos años, recuerda que estos filósofos vivieron en como 400 años antes de Cristo. Hola Luli. Estuvieron vivos como 400 años antes de Cristo. De hecho, Sócrates nació en 470 antes de Cristo y muere en 399 antes de Cristo también. Y entonces le preguntaron, acuérdate que en aquellos años pues vivían en Grecia y en Grecia había pues muchos dioses. Y entonces tenían oráculos y le preguntaron al oráculo de Delfos que quién era el hombre más sabio en ese momento de Grecia. Y el oráculo respondió que Sócrates. Fueron y le dijeron a Sócrates que bueno, el oráculo de Delfos le había dicho que él era el hombre más sabio. Y lo que Sócrates respondió fue justamente esa frase: yo solo sé que no sé nada. Y entonces Sócrates, filósofo de esa época, un filósofo sin fortuna, un filósofo vestido casi de harapos, un filósofo descalzo, un filósofo en el que buscaba la verdad y era lo único que le interesaba. Y entonces él se la pasaba por las calles de Atenas hablando de lo que él pensaba, de su filosofía. Nadie sabía todavía qué era la filosofía. Simplemente eran sus verdades y él las platicaba a quien lo quisiera escuchar. Y Sócrates afirmaba que toda indagación filosófica debía partir del reconocimiento de la propia ignorancia. ¿Por qué? Porque todos somos ignorantes. Tú, yo, el vecino. Lo que yo sé, tú no lo sabes. Lo que tú sabes, yo no lo sé. Entonces, todos somos ignorantes. Y tendríamos que salir desde esa ignorancia. Entonces, Sócrates, pues, hablaba de eso. De que toda indagación filosófica debía partir del reconocimiento de la propia ignorancia. ¿Ok? Sin embargo, tú sabes que ahorita, bueno, estamos llenos de ego y creo que porque estudié o porque más estudio o porque más sé, entonces tengo el ego como un sapo inflado. Cuando, pues no sé nada. Apenas he leído algunos libros, apenas he estudiado algo, pero la verdad es que soy una ignorante total. Y entonces Sócrates lo que utilizaba eran preguntas y respuestas. Era una estructura que él usaba. Y entonces por eso te digo que está muy en boga, porque muchas de las terapias actuales
se basan en preguntas y respuestas. ¿Sí? Pregúntate, porque dentro de ti están todos los recursos, porque dentro de ti están todas las respuestas. Entonces, hazte las preguntas. O a lo mejor voy con alguien, o la Norma, voy con alguien y me hace las preguntas justas para que yo encuentre las respuestas. Entonces, Sócrates se la pasaba en Atenas dando sus conocimientos. ¿Ok? Y en una de esas, pues quien lo escucha es Platón. Y se cautiva de lo que estaba diciendo ese hombre. Sin embargo, Platón, que su nombre verdadero era Aristócles, sin embargo, que tenía los hombros muy anchos, y ese el apodo le pusieron de Platón, supongo que por los omóplatos, con los hombros tan anchos, pues le pusieron Platón. Y se le quedó, hola Alejandra, hola Vero, y entonces se le quedó el Platón, y lo seguimos conociendo como Platón, aunque su nombre real es Aristócles. Sin embargo, este hombre, Platón, él sí pertenecía a las familias ricas de Atenas. Él sí era rico. Él, de alguna manera, había asistido a escuelas superiores. ¿Sí? Él sí tenía estudios. Él sabía de poesía, inclusive escribía versos, escribía tragedias, sabía de música, dibujaba, era gimnasta, sabía de equitación. Sin embargo, era muy tímido. ¿Sí? A Platón le gustaba, no le gustaba mucho estar como con la algarabía. Él era más tímido. A los 20 años en Atenas ya era considerado como un ciudadano muy prometedor. Él tenía una carrera política enfrente. Él iba a ser muy prominente como ateniense. Hola Rebeca, en los años en los que él vivió. Platón vivió del 427 a.C. al 347 a.C. Pero entonces el joven Platón escucha a Sócrates y se cautiva con todo lo que estaba diciendo, pues el filósofo. ¿Ok? Y entonces empieza a reflexionar. Porque Sócrates, por ejemplo, hablaba de los prejuicios, no quería suspenderlos ni superarlos, ¿sí? Que hablaba Sócrates de que nadie puede presuponer nada. Entonces Sócrates transformaba los prejuicios definitorios en enunciados cuestionables. O sea, preguntas, hola Diana, preguntas que abren la posibilidad de que se manifieste una información en principio desconocida. Por medio de preguntas, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita en muchísimas terapias? Preguntar para que las respuestas estén dentro de ti. A través de las preguntas, guías al interlocutor por el camino de su propia lógica. ¿Sí? Y eso era lo que hacía Sócrates. Y eso era lo que cautivó a Platón. Entonces Platón aprende del maestro y desgrana lo que Sócrates había generado como la mayéutica socrática. Y esa palabra de mayéutica, su significado literal era asistir a los partos. ¿Sí? Hola Nidia. Sin embargo, el parto... Gracias Adriana, qué bueno que te parece interesante. Entonces, esta mayéutica socrática, que era asistir en los partos, ¿sí? Era ayudar a la persona a parir el conocimiento mediante el diálogo. Dice Meruca, si tienen que ser humilde para escuchar otras ideas y la mayoría, como lo comentas, como con el ego inflado, no aceptan ideas diferentes a lo que piensan. Hay que abrir nuestra mente, de esta manera filosofar, preguntarnos a nosotros mismos, así lo entiendo. De alguna manera sí, Meruca, ¿sí? Con toda la humildad de que yo no sé nada y de que con preguntas y respuestas puedo llegar a los mejores recursos que yo tengo dentro de mí. Porque todos los recursos están dentro de mí, no están fuera. No están fuera, están dentro. ¿Ok? Entonces yo lo que tengo que hacer es
localizarlos por medio del diálogo y con esta mayéutica que era pues parir el conocimiento. Entonces esta mayéutica tiene el mismo arte de las comadronas, solo que las comadronas trabajan con mujeres para parir niños y Sócrates trataba de que parieran, él se refiere más a los hombres, ¿sí? Y que no tanto a los cuerpos, sino a las almas, y entonces es de alguna manera que pariera con esa mayéutica, pues conocimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta mayéutica que nos regaló Sócrates considera al discípulo competente para encontrar la verdad dentro de sí. Porque supone que el alma de esta persona la ha debido conocer en algún momento antes de hacerse ignorante. Por eso te digo que tenemos todos los recursos. Todos están dentro de nosotros, están en nuestro inconsciente. Entonces, sí, a veces necesitamos personas que están especializadas a ayudarnos a sacarlos del inconsciente, por medio generalmente de preguntas y respuestas, o por medio de la intuición, como lo hacemos nosotros en constelaciones familiares. Pero te fijas cómo la filosofía está tan de moda o tan actual, ¿sí? Que pareciera que hace 2500 años en los que vivieron estos filósofos, porque después de Platón siguió Aristóteles, que Aristóteles, él estuvo del 384 al 322, ¿sí? Entonces, primero fue Sócrates, el discípulo de Sócrates fue Platón, y luego Aristóteles fue discípulo un poco contemporáneo con Platón, ¿ok? Y entonces, este Platón, de alguna manera, pues, teniendo toda una vida ya hecha, y la deja por la filosofía de Sócrates y se va a viajar. Y entonces Platón se va, 12 años viaja por Grecia, por Italia, y regresa a Atenas, ¿sí? Pero él dentro de la filosofía, dentro de ser el maestro o la AD. Y entonces lo que hace Platón en Atenas cuando regresa es fundar la gran escuela filosófica que le llamó Academia, y que duró casi 800 años, porque la funda, ¿sí? Si Platón murió en 347 a.C., pues ponle tú que la fundó más o menos en esos años, y el emperador romano Justiniano, primero la destruye, quita la Academia de Platón. Y entonces, pues, en aquellos años, pues se quedaron sin escuela, ¿ok? Entonces, toda esta parte de esta mayéutica que nos dio Sócrates para poder sacar del inconsciente como un parto toda la información que ahí está, ¿sí? Toda la información ahí está. A veces se necesita la intuición de alguien que la tenga un poco más desarrollada, que créeme, tú también puedes desarrollar la intuición, por supuesto, en su momento. Y si no, pues alguien que tenga desarrollada la intuición, pues seguramente te va a poder ayudar a sacar esa información que tú tienes y a sacar esos recursos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos la información en el inconsciente, solamente que para entrar al inconsciente hay que entrar con toda la inocencia, como un niño, ¿ok? Es otro nivel de conciencia. Entonces no podemos entrar con este nivel de conciencia que tenemos ahorita. Tengo que entrar en otro nivel de conciencia. Y entonces Platón nos deja escritos maravillosos. Uno de sus libros le llaman La República. Otro deja el mito de Atlantis, de esa ciudad que él habla de que de alguna manera estuvo construida y se han encontrado vestigios de ciudades como las que hablaba Platón. Pero de lo que más me gusta de Platón, que lo que deja, que yo he escuchado, es lo que le llaman la caverna.
¿sí? Es un escrito que Platón escribió y que se llama La Caverna. Y habla de que los seres humanos estaban dentro de una caverna y estaban todos reunidos frente al fuego. Pero todos estaban dando la espalda a la entrada de la caverna. Entonces todos los seres humanos que estaban ahí en la caverna, lo único que podían ver era el fondo de la caverna con las sombras el fuego, que estaban frente al fuego, las sombras que el fuego les podía proporcionar. Era lo único que podían ver. Pero fíjate que uno de ellos se atreve a voltear hacia la puerta de la caverna y se atreve un poquito más, sale de la caverna y descubre un mundo maravilloso, porque ve fuera de la caverna y entonces descubre, imagínate, descubre vegetación, descubre cielo, descubre todo, ¿sí? Y para él le parece maravilloso y entonces corre a decirle a los de la caverna que voltearan, que había un mundo maravilloso ahí afuera. ¿Y qué crees? No quisieron voltear. Se quedaron solamente con lo que tenían. ¿Te cae? ¿Te llega? Tenemos un mundo fuera a veces y no lo quiero ver. Hola, Nora. Y entonces ese escrito de La Caverna es maravilloso. ¿Por qué? Porque son mis creencias a las que estoy adherida y las que no quiero que me quiten. Quizás habría que checarlo en su momento si es una lealtad, una fidelidad. Pero entonces, ¿qué creencias tengo que solamente estoy viendo para el fondo de la caverna? Cuando detrás de mí, si me atrevo a voltear, hay un mundo maravilloso de nuevas creencias, de nuevos pensamientos. Y esto es filosofía. ¿Me lo puedes creer? Es filosofía. Y entonces la filosofía, no sé para ti, pero para mí ha dejado de ser esa materia horrible que llevé en la prepa y que no le entendía nada. Porque claro, era una jovencita de 15 años y háblale de filosofía a una jovencita de 15 años, pues claro que no le va a gustar. Pero el aprendizaje de la vida que me ha dado, pues ahora tengo otros añitos y ahora puedo ver la filosofía con todo el espectro maravilloso que nos pueda proporcionar. Porque fíjate, filosofía, ¿sí? Viene de filos, de dos vocablos. Uno es filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, pensamiento y conocimiento. Entonces, filosofía es amor a la sabiduría, amor por la sabiduría. Dime qué maravilloso. Dime si no te parece maravilloso. Porque, queramos o no, tenemos filosofías de vida. Y cada uno tenemos filosofías diferentes de vida. Y la filosofía de tu vida está afincada en los valores. Porque para mí la filosofía de vida, por ejemplo, puede ser el amor. Pero para otra persona puede ser la responsabilidad. Toda su vida gira alrededor de la responsabilidad. Y para otra persona va a ser la fidelidad. Y para otra persona va a ser el amor. Y toda la vida va a girar alrededor del amor. Porque tenemos filosofías de vida. ¿Sí? Entonces la filosofía viene desde los siglos VII y VI antes de Cristo. Dice Rebeca, y tal vez también fue la forma en que la enseñaban, no lo hacían de forma interesante, más bien se sentía aburrido. De aburrida no tiene nada. Exactamente, Rebe, puede ser, a lo mejor también te digo que la edad tiene que de alguna manera que ser también importante, porque se le enseñan a los muchachitos cuando los muchachitos pues ahorita tienen otras cosas en su cabeza y no van a estar pensando en filosofía. Pero es maravillosa la filosofía,
¿Por qué? Porque ve lo que significa amor por la sabiduría. Y es justamente la consecuencia del autocuestionamiento. Entonces, lo que hacían los filósofos en aquel entonces era cuestionarse, porque tenían cosas a su alrededor que no sabían, pues de dónde habían venido, y entonces empiezan a preguntarse, ¿sí? Y entonces es el autocuestionamiento de todo lo que le rodeaba. Pero fíjate que en la filosofía, parte de la filosofía es la metafísica, ¿te suena? La lógica, ¿te suena? El psicoanálisis, ¿te suena? La ética y muchos más que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Lilia, me tienes atrapada, dice Aurora, me tienes atrapada con este fascinante tema. Yo me enajeno con la filosofía y sus grandes filósofos. Gracias, Lilia, qué bueno que te está gustando. ¿Ok? Entonces la filosofía nos hace reflexionar por las cosas, Rebe, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque es cuando yo me empiezo a autocuestionar o empiezo a cuestionar otras cosas o me autocuestiono. Preguntas y respuestas, como lo que les decía de que el método socrático. Mimi Eli Luna, buenas tardes. Así es, muy buen mensaje. Soy maestra de filosofía y de aburrida no tiene nada. Los jóvenes de hoy tienen el pensamiento de que es una materia aburrida sin saber que es parte de nuestra vida. Exactamente, gracias Mimi Eli, por de alguna manera compartirnos, y felicidades. Filosofía es maravilloso. Entonces, según entiendo, dice Meruca, cuando cada uno entra dentro de sí en su filosofía, está bien sus ideas, cada quien tiene su punto de vista, exactamente. Al final de cuentas, cada una tiene su punto de vista, tiene su filosofía de vida, ¿sí? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Y muchas está fundada en los valores, ¿sí? Entonces vamos haciendo, ¿se acuerdan que en algún video yo les comenté que de hecho cuando yo estaba estudiando, yo estudié en un colegio de monjas y en aquel entonces, ya hace bastantes años, nos ponían a hacer escalas de valores. Y entonces ponías como punto número 1 cuál era tu valor primordial. Y entonces te daban la lista de los valores. Responsabilidad, amor, amistad, lealtad, fidelidad, honestidad. Y entonces tú ibas poniendo tu escala de valores. Entonces, la filosofía nace en Grecia por aquellos siglos, entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo. Y nace como una forma racional de explicar los fenómenos que sucedían en la naturaleza. Porque acuérdate que aquellas personas, la mayoría no sabían ni leer ni escribir. Estás hablando de que pues, no había imprentas, no había absolutamente nada. Era todo lírico, era todo, entonces tenían que escribir, imagínate que la tinta la tenían que preparar y tenían que escribirlo todo a mano, porque no había imprentas. Y más allá, aunque hubiera imprentas, pues la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. ¿Sí? Entonces, también aquí es tan importante las capacidades humanas. ¿Sí? Que, pues imagínate las capacidades humanas que predominaban en esa época, ¿ok? Tanto allá como acá, pues claro que había gente totalmente ignorante y había gente como Platón que de alguna manera tenía estudios. Te digo que Platón a los 20 años ya era nominado como ciudadano, como un ciudadano muy prometedor de esa época, ¿ok? Dice Ore que el primer valor es la vida. Cada quien, Ore. Para ti es la vida, es perfecto. ¿Ok? Y entonces, pues en aquellos años se crean los filósofos. ¿Ok? Y entonces la filosofía empieza a tener ramas. ¿Sí? Una de ellas, por ejemplo, es la antropología. ¿Has escuchado de los antropólogos? Bueno, pues la antropología, nada más que es una antropología filosófica, no es aquellos antropólogos que andan buscando huesos, ¿ok? Entonces, van buscando la cadena de revelaciones que atestiguan la presencia del hombre, ¿sí? Entonces,
empiezan a buscar como antropólogos filosóficos, pues el conocimiento científico de la libertad, de los juicios de valor, de la religión, de la comunicación interpersonal. Entonces buscan las características humanas que permiten dichos fenómenos. ¿Sí? Otra, ¿cómo se dice? Rama es la epistemología, ¿sí? Que es la sapiencia de algunas disciplinas. En esta no me voy a meter mucho, ¿ok? Pero es una rama. Otra, fíjate bien, es la estética, que es la que se encarga del estudio de la percepción de la belleza. Entonces, todo lo que tenga que ver con belleza tiene que ver con filosofía. Porque cuando es algo bello o feo, se le está dando una opinión estética, una manifestación artística. Por lo tanto, la estética busca analizar las experiencias y las opiniones del cual es su naturaleza y cuáles son los fundamentos que tienen entre sí. Dice Meruca, si todos conociéramos esta plática interesantísima que está dando de la filosofía, entendiéramos el comportamiento de todas las personas, si enfoque en la vida sin juzgar y vivir de mejor manera. Qué interesante tema. Gracias, Meruca. Por eso les pido de todo mi corazón que compartan los videos para que mucha gente los pueda ver. Muy interesante tema, dice Meli. Qué bueno que les gusta este tema de filosofía. La verdad es que después de hablar de interioridad, que estuvimos hablando lunes y martes, siempre le pido a mi inconsciente y al Espíritu Santo, que es nuestro inconsciente, que me muestre qué les puedo compartir. Y bueno, me llegó esta parte de filosofía y dije, wow, esto es lo que tenemos que platicar el día de hoy. Entonces, la estética forma parte, es una rama de la filosofía, ¿sí? Entonces puede ser, claro que está muy enfocada a las esculturas, a las pinturas, al arte, pero al final, pues todo es arte. Y entonces yo también puedo ver la belleza en un bordado, ¿sí? En alguien que se dedique a cultivar el cabello, ahí está la belleza también. Entonces, de alguna manera, ahí está filosofía también en la estética. Otra cosa es la ética. Fíjate qué importante, porque justamente estos filósofos, Sócrates, que influyó en Platón, y Platón casi contemporáneo con Aristóteles, pues esta filosofía tiene que ver con la ética, porque ellos también, dentro de la filosofía está la política, y decían que para ser político tenías que ser ético. Puntos suspensivos. Piensa lo que quieras. Te lo voy a repetir. Decían, para ser político, lo primero que tenían que tener era ética. De nuevo, puntos suspensivos, piensa lo que quieras. ¿Ok? Y entonces la ética se encargaba del estudio de la moral, todo lo relacionado con la bondad o con la maldad de las conductas humanas. ¿Sí? Todo relacionado con las acciones humanas, por supuesto. Entonces tú dime si ahorita en el mundo, los políticos tienen ética. Sí, Pati, así como lo estás poniendo. ¿Ok? Porque esa era una de las condiciones, ser ético. Entonces, la ética era todo lo que se relacionaba con el bien, con la felicidad, con el deber, con la vida realizada. ¿Ok? Entonces, ética tiene que ver con filosofía. Ninguno, Carolina, tienes toda la razón. ¿Ok? Otra rama es la lógica. Fíjate qué interesante, porque vemos a la filosofía como de 500 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, cuando está más presente que nunca. ¿Por qué? Porque la tengo que tener presente con la ética, con la lógica, que de alguna manera
La lógica mira los fundamentos de la demostración, las conclusiones, las hipótesis. La lógica investiga los principios por los cuales ciertas inferencias son aceptables y otras no. Igual analiza los argumentos. ¿Sí? Sí, Rebe, el poder corrompe. Tienes toda la razón. Cristal, se le acabó la ética a los políticos sin entrar mucho en el tema. Exactamente, Cristal. Tendríamos que volver a los orígenes, que a lo mejor de alguna manera por eso estamos viviendo esta situación, porque a lo mejor tenemos que volver a los orígenes, ¿sí? Y quizás esto sea una parte original, la filosofía. Y quizás tendríamos que aprender un poquito de filosofía, o un mucho de filosofía. Yo, cuando me di cuenta, cuando yo estaba formándome en constelaciones familiares, en un insight que tuve, dije, esto es filosofía. O sea, Bert Hellinger, quien desarrolla las constelaciones familiares, es un filósofo. Y efectivamente es una filosofía, porque otra de las partes de la filosofía es la fenomenología. Ahorita te lo voy a decir. Entonces dije, esto es filosofía pura. Y me enamoré, por supuesto. ¿Ok? Otra parte que tenemos muy en boga de unos añitos para acá es la metafísica. También es parte de la filosofía, que fíjate qué interesante. ¿Y qué significa metafísica? Acuérdate que cuando le ponemos el prefijo meta a algo, significa más allá. Entonces, metafísica significa más allá de la física. Es cuando ya la física ya no lo puede comprobar. Y entonces se vuelve metafísico. No lo podemos comprobar, pero funciona. ¿Sí? Hay muchas cosas metafísicas que no tengo cómo comprobarlas, pero funcionan. Como los pensamientos positivos, como los decretos. Toda esta parte es metafísico. Dice Ore, deberían de volver a dar la maestría de la materia de ética. Sí, Ore, tienes toda la razón. Entonces, la metafísica se encarga mucho del estudio de la naturaleza, de cómo se encuentra estructurada, qué la compone, qué principios esenciales de la realidad. Es totalmente empírica la metafísica y se apoya en preguntas. Por ejemplo, aquí nos preguntamos como personas qué es ser, qué es lo que hay, por qué hay algo o no más bien nada, ¿sí? En la química, por ejemplo, se acepta la existencia de la materia y en la biología se acepta la presencia de la vida, pero no definen lo que es vida o es materia. Y solo a veces desde la metafísica vemos las definiciones básicas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está más allá de esta física. ¿Ok? ¿Me estoy dando a entender? ¿Te está gustando el tema? ¿Te está aportando? Porque es importante ahorita en esta situación que estamos viviendo poder saber un poquito de filosofía, estudiar un poquito de filosofía, porque todo esto que nos está pasando tiene que ver con la filosofía. ¿Sí? Y entonces tú te tendrás que empezar a verte. ¿Sí? Hay por ejemplo, en el seminario de diosas, de mujeres diosas y grandiosas, hay un módulo que me encanta, es uno de mis favoritos, que se llama Personalidad Madura, que es de un contemporáneo, no estoy segura si es del ITAM o de la UNAM, pero es de Arciniega. Entonces vemos el texto de este autor de Personalidad Madura, y es maravilloso ver lo que es una personalidad madura. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con filosofía. Otra rama tiene que ver con la filosofía del lenguaje, que tiene que ver con el lenguaje en todos sus aspectos fundamentales y generales. El mundo del pensamiento, el empleo del lenguaje, o, por ejemplo, la pragmática. Cuando hay gentes muy pragmáticas, ¿qué significa? Pues que en tres palabras te dicen las cosas. Y hay gente que utiliza el lenguaje de una manera que, bueno, son muy poéticos. Y hay gente muy pragmática que en un renglón te escriben. Yo que estoy en el seminario de mujeres diosas y grandiosas, a veces que tenemos que escribir, bueno, pues hay gente que escribe en 2 renglones, lo que quiere decir lo dice en 2 renglones, y hay gente que hace toda una historia.
es filosófico. ¿Sí? La traducción, la intermediación, los límites del lenguaje tiene que ver con filosofía. Y no tiene que ver si es hablado o es escrito. Inclusive el verbal, el corporal, ¿sí? El lenguaje transverbal, que es más allá del verbo, más allá del hablar. Entonces la filosofía también está en la historia, que estudia las formas y el desarrollo donde los seres humanos nos hemos desarrollado. ¿Te fijas ya cuántas ramas llevamos? Entonces la filosofía es enorme, amplísima, maravillosa, y bueno, te va a quedar de tarea para que estudies. Dice Rebe, creo que la filosofía interesa o se aplica en todas las cosas de la vida. Sí, tienes toda la razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta parte de filosofía de la historia, pues hay ciclos o desarrollos. Ya sabemos que tenemos ciclos. ¿Sí? Por ejemplo, si estudiamos a Steiner, en algún día se los voy a presentar, que son los septienios, pues entonces es filosófico, porque cada 7 años vamos a tener un cambio. ¿Sí? Entonces, la filosofía de la historia, la filosofía de las religiones. También cada religión tiene su propia filosofía. Todas las normas, todo lo que rige una religión es diferente a la otra. Y entonces unas tienen una filosofía y las otras tienen otra filosofía. Inclusive tienen argumentos de la existencia de Dios. La filosofía es la base de toda la ciencia, sí, Patti, de hecho también es considerada como ciencia. Entonces, también la filosofía está en la religión, porque cada religión tiene un argumento sobre la existencia de Dios. Simplemente, por ejemplo, nosotros los católicos, para nosotros llegó el Mesías, que fue Jesús. Para los judíos siguen esperando su Mesías. ¿Sí? Entonces ahí ya la existencia de Dios o de el Hijo de Dios es totalmente diferente. ¿Sí? Dice Cristal, qué interesante, sobre todo la metafísica, más conciencia. Exactamente, Cristal. Entonces la filosofía también está en la filosofía del derecho, como los principios, ¿sí? Como principios de orden institucional, como el estudio de lo universal, ¿sí? Entonces tiene por objeto el derecho y toma todos sus aspectos universales. Y entonces los fundamentos desde el derecho aluden al ser, al conocer, al obrar. Alejandra, aplicar en el vocabulario filosofía de vida social es común aplicarlo. Es mi filosofía de vida, es mi derecho. Lo tenemos, de hecho lo usamos, Ale. Pero ahora tenemos que tomar un poquito más de conciencia de qué es filosofía y qué es el arte, ¿qué dijimos? De el amar el conocimiento. ¿Se acuerdan que filos es amar y que sofía es conocimiento? Entonces es amar el conocimiento, esa es la filosofía. ¿Qué diferencia hay entre la filosofía y las creencias? Dice Ore. Pues, ¿qué diferencia hay entre la filosofía y las creencias? Creo que las creencias están más arraigadas que la filosofía, Ore. ¿Sí? Tener una filosofía de vida puede estar muy, muy unida a las creencias o no necesariamente puede estar unida a las creencias. ¿Ok? Te lo explico un ratito más y si no, me lo llevo de tarea, ¿ok? Entonces, la filosofía política, ¿sí? Gracias, Ale. La filosofía política, que era lo que te hablaba hace ratito, que dentro de la filosofía Aristóteles descubre la política y dice que la política tiene que tener ética, ¿ok? Pues entonces, desde ahí creo que en el mundo ya estamos mal y creo que tiene que haber un cambio mundial. ¿Ok? Entonces la filosofía política es la que analiza los principios acerca de los asuntos políticos, la libertad, el poder y la justicia. ¿Ok? Y para los griegos, en aquella época, la comunidad era el centro y el fin de todo movimiento político. La comunidad.
que se supone que ese es el principio de toda política, trabajar para el pueblo, lo cual nos ha quedado muy mal. Muchos políticos en el mundo, yo no estoy hablando nada más de la República Mexicana, en el mundo, pues claro que lo que menos importa es la comunidad, lo que menos les ha importado es la comunidad. ¿Por qué? Porque no han tenido la ética. Entonces, la filosofía empieza, como te decía, en el siglo VII y en el siglo VI antes de Cristo con Tales de Mileto, que fue de los 7 sabios de Grecia, ¿ok? Era matemático, era astrónomo, ¿ok? Entonces, la filosofía se fue desarrollando desde aquella época, como te decía, la escuela que fundó Platón, academia, pues duró casi 800 años, ¿ok? Se extiende hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque las escuelas filosóficas de Platón y de Aristóteles siguen hasta la actualidad, ¿ok? Según la creencia de Platón, la filosofía griega posee como principal rasgo el esfuerzo del discernimiento humano para comprender sus anomalías y mediante estudios e interpretaciones, ¿sí? No entra en religión. Aquí no entra la religión, entra la existencia de Dios, pero no entra la religión, ¿ok? Aquí no, aquí ellos no meten a la religión, porque ni existía la religión. O sea, Jesús llegó hasta el año 1 al año 0, y hasta que muere Jesús y no sé cuántos años después es cuando se funda la Iglesia Católica. Entonces no había iglesias, ellos tenían de hecho muchos dioses. Tenían a un solo Dios, pero de alguna manera creían en algo más grande, pero tenían a sus dioses. Y entonces va avanzando en años y llegan luego filósofos más nuevos, como uno de los que yo te he mencionado, René Descartes, que ya es fíjate, es del siglo XVI, que René Descartes es el que le llaman el padre del pecado original. ¿Por qué? Porque divide el cuerpo de la mente. Y entonces le dice a los médicos, curen el cuerpo, que la mente es otra cosa. Y ahí se divide totalmente el cuerpo de la mente. Ahora se está uniendo, porque entonces cuando vas al doctor te dicen, oiga, ¿trae alguna emoción fuerte? ¿Tiene algún estrés? Entonces inmediatamente ya te hacen esa pregunta y tú dices, sí, traigo muchos problemas, traigo problemas en casa, tengo un estrés muy fuerte, y entonces empiezan a verte integralmente. Pero René Descartes, que también es un gran filósofo, Kant es otro filósofo, hay muchísimos filósofos, te digo que yo me di cuenta, inclusive con el maestro Bert Hellinger, que dije, esto es filosofía, constelaciones es filosofía, ¿sí? Entonces, hay corrientes filosóficas muy importantes como la de Kant y la de, bueno, se escribe H-U-M-E, no sé si es Hume o Hume, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues la filosofía sigue presente, porque ahorita de nuevo hay filósofos actuales como Bert Hellinger, que acaba de morir, y entonces pues nos han dejado filosofías maravillosas. Y la filosofía también tiene lo que le llaman los métodos filosóficos, ¿ok? Entonces, el método filosófico es el sistema que poseen los ideólogos para comenzar con cierto tema filosófico, caracterizado por tener presente el argumento, la duda y la dialéctica. Porque aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos métodos filosóficos tienen 3 formas fundamentales, que son la duda, la pregunta y la justificación. Toda la filosofía va a empezar con una duda, ¿sí? Un por qué existe, por qué pasa esto. Es un impulso primitivo.
¿sí? Y tiene que ver con, ¿qué crees? Con el asombro. Como ellos se asombraban de lo que estaba pasando, inclusive, por ejemplo, en el cielo, se preguntaban, empezaba la duda de qué pasa en el cielo, qué pasa con la naturaleza. Y recuerda que pues eran muy pocos los estudiados. Entonces eran los que tenían la oportunidad de la duda. ¿Ok? Entonces, toda filosofía tiene formas fundamentales en la duda, la pregunta. ¿Por qué? Porque dentro de la filosofía las preguntas, ¿sí?, son muy importantes, te lo decía al principio. Inclusive hay métodos terapéuticos que se basan solo en preguntas y respuestas. Las preguntas adecuadas para que el cliente o el paciente dé las respuestas que necesita. ¿Sí? Entonces, los filósofos tenían la duda y hacían las preguntas necesarias. Interrogaban qué era lo que estaba pasando, para luego justificarlo. Porque la justificación es un elemento fundamental de la filosofía. ¿Por qué? Porque había que respaldar, que argumentar las soluciones. Entonces, la duda, la pregunta y la justificación, formas imprescindibles de filosofía. ¿Ok? Entonces, tenían que también tener esa justificación. Y, de alguna manera, hay métodos filosóficos, que no te los voy a decir porque ya es mucho, pero me voy a quedar nada más con uno, que es el método, tengo aquí mis notas, déjame buscarlo porque me interesa mucho. ¿Por qué? Porque Bert Hellinger, dentro de las constelaciones, pues claro que las constelaciones familiares, que afortunadamente tengo el gusto, el amor de hacerlas, pues trabajamos con la fenomenología. Y la fenomenología, pues es algo que no puedes explicar, porque es como metafísico. Funciona, pero no sabes cómo funciona. ¿Sí? Y entonces, este método filosófico fenomenológico, me quedo con este nada más para aclarar un poquito esta parte de las constelaciones familiares, recurre a la experiencia intuitiva. Entonces es ahí donde los consteladores tenemos que tener la intuición abierta, pero fíjate bien, no es clarividencia, es intuición, no es clarividencia. Nosotros no somos clarividentes. ¿Se puede desarrollar la clarividencia? Sí. Quien quiera. Hay métodos para desarrollar clarividencia. A mí, María Aurora, no me interesa, porque no me interesa ver más allá. Me interesa utilizar la intuición, este método filosófico, fenomenológico, por medio de la intuición, para poder ayudar a las personas que amablemente quieren que les ayude. ¿Ok? Gracias, Genoveva. Entonces, este método filosófico fenomenológico utiliza la intuición, ese sexto sentido, ¿sí? Entonces, hay un sexto sentido que vamos desarrollando y que vamos sintiendo, porque cuando trabajamos con este método hermoso, tenemos que sentirlo. Y una de las premisas es, aquí no se piensa, aquí se siente. Y es importante sentirlo, porque aquí la intuición es muy importante. Y la persona que está como facilitador de constelaciones, la intuición sí la tiene que tener desarrollada. ¿Por qué? Porque es filosofía. Estamos desde la filosofía, ¿sí?, del sistema familiar. Y cada sistema va a tener una filosofía diferente. Entonces, la intuición es muy importante.
porque el facilitador siente, ¿sí? Y entonces puede dar de alguna manera información al cliente. Pero no es clarividencia, recuérdalo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a regresar un poquito con Platón para terminar, porque se fue el tiempo volando, nos quedan unos minutos, y entonces Platón, dentro de sus escritos, pues deja primero el de la caverna, que te dije que me parece maravilloso, y otro que Platón deja un dibujo en donde tiene un cochero y pone unos caballos negros y blancos que representa el bien y el mal en el ser humano, y entonces los caballos, ¿sí?, son el alma, son la cuadriga que le llaman, y el cochero es la razón. Y entonces, de alguna manera, el cochero va, ¿sí?, moviendo los caballos. Y tengo en mí, como lo dibujó Platón, pues esa parte luminosa con el caballo blanco y la parte oscura con el caballo negro. Y entonces ahí tengo mi luz y mi sombra. Y yo, que soy el cochero, pues tengo que ir, ahora sí que, dando la rienda a esos caballos. ¿Ok? Entonces tengo que ir arrendando la luz y mi luz y mi sombra. No voy a mostrar toda la luz porque tengo sombras, pero tampoco voy a mostrar toda mi sombra porque también tengo luz. Lo importante es poderte tomar la rienda de esos caballos y llevar la rienda tú, ¿sí?, para que de alguna manera esos caballos vayan equilibrados. ¿Ok? Entonces, filosofía está más actual que nunca con los escritos maravillosos que nos dejaron estos filósofos del siglo VI, VII antes de Cristo, y que de alguna manera sigue totalmente vigente y que ahora puedo utilizar o estudiar para saber un poquito más de filosofía. Y sabiendo un poquito más de filosofía, que te recuerdo, filos es amor y sofía es conocimiento. Entonces, filosofía es el amor al conocimiento. Entonces, quien nos gusta estudiar, quien nos gusta aprender, quien nos gusta leer, pues estamos aplicando la filosofía. Este amor a la sabiduría. Y entonces, con lo que yo aprendo, pues voy a hacer una nueva filosofía. Y Einstein lo dijo muy claro. Ya te lo dije en otro video. Dijo Einstein, cuando una nueva idea entra en tu cerebro se expande. Y entonces cuando estudiamos, aprendemos, ¿sí?, nuestra mente se expande. Y entonces nos volvemos filosóficas. Amor a la sabiduría. ¿Ok? Muy bien, pues hoy fue un tema maravilloso. Me encanta hablar de filosofía. Espero te haya gustado mucho. Quiero dar las gracias porque ha habido gente que me está mandando mensajes privados porque, bueno, tienen en su haber, me están preguntando porque quieren dar donativos, porque consideran que lo que les comparto, bueno, les ha servido y, bueno, me han preguntado. Quiero darle realmente a Maggie, bueno, Rosy, que mandó un donativo, ahorita Maggie, preguntó por dónde puede dar un donativo, desde el corazón se los agradezco, y bueno, ya saben que yo estoy aquí para ustedes de lunes a viernes. Por favor, comparte el video, comparte las publicaciones. Rosy Rodríguez dice, me tienes cautivada con la forma tan emocionante de platicarnos el amor al conocimiento, o sea, de filosofía. Excelente tema. Qué bueno que te gustó, Rosy. Gracias. Excelente tema, dice Vero. Gracias, Vero. Un abrazo. Entonces, Pati Ayala, buenísimo y muy bien explicado. Gracias, gracias, Diana. Entonces, soy María Aurora Garza Reina de Constelaciones Cuánticas.
Cuánticas, te mando un gran abrazo. Por favor, comparte los videos, comparte las publicaciones. Ahorita solamente estoy con terapia individual, si se te ofrece, con mujeres diosas y grandiosas. Y bueno, estoy para ti, estoy todos los días. Gracias, Norma. Estoy todos los días de lunes a viernes con diferentes temas. Desde mi corazón trato de compartírtelos y te mando un gran abrazo. Nos vemos mañana. El viernes vamos a hablar de papá. El viernes vamos a hablar de sistémica de papá. ¿Por qué? Porque el domingo es Día del Padre. Entonces mañana no sé qué tema voy a dar, el Espíritu Santo que me ilumine, no sé de qué vamos a hablar mañana, pero el viernes sí voy a hablar de papá. ¿Ok? Gracias, Patti, qué bueno que te gustó. Carolina, gracias. Yoli, tremendo tema, gracias. Rox, muchas gracias. Ok, les mando un abrazo, por favor compartan. Recuerda, soy María Aurora Garza, reina de Constelaciones Cuánticas. Abrazo.